el Día del Árbol, yo quería presentar algunas ideas básicas que tienen que ver con mi trabajo y con el trabajo de otros colegas que han estudiado mucho el problema de la deforestación de los bosques nativos a gran escala y los efectos que produce a nivel climático, humano y social también. Yo trabajé muchos años en los bosques chaqueños de la provincia de Santa Fe, porque aunque mucha gente cree que la provincia nuestra es Pampa, en realidad nuestra provincia era básicamente 3/4 de árboles, con dos ecorregiones muy importantes, la región chaqueña más hacia el norte y la región del Espinal, centro-norte, y el delta de Islas del Paraná, que en realidad recorre toda la provincia, pero que también tiene una masa, o tenía una masa muy importante de árboles en su momento. Así que bueno, nosotros fuimos convocados como equipo en la Facultad de Ciencias Agrarias a trabajar con la provincia con el ordenamiento territorial de bosques. Así que ahí yo ya trabajaba antes con bosques, pero esto me resultó una experiencia muy interesante porque pudimos detectar qué era lo que estaba pasando in situ. En las imágenes que nosotros les podemos mostrar sobre cómo se deforestó en nuestra provincia, hicimos un paneo desde el año 1976 hasta el 2008 de cómo la deforestación fue avanzando con niveles altísimos a nivel mundial. Esta deforestación se detuvo un poquito entre el 2008 y el 2012, 2013, pero luego continuó. ¿A qué se debe a pesar de la sanción de la ley del árbol, a qué se debe toda esta cuestión de deforestación que no solo ocurrió en la provincia de Santa Fe, sino en toda Argentina? A el avance de los agronegocios, o sea, el cultivo, los cultivos, sobre todo de soja, que dan una gran renta, pero que generan un déficit terrible a nivel ambiental. Sin una regulación o poder de control de parte de las provincias, esto se ha salido de las manos. Por otro lado, hemos tenido entre el año pasado y este terribles incendios, de los que todos ustedes ya saben, que han afectado severamente los humedales, pero no solo los humedales, porque siempre hay focos de incendio en prácticamente todos los sectores boscosos de la provincia de Santa Fe, y uno eso lo puede relevar en la plataforma Biomap Chaco, que está accesible para todo el público. Así que bueno, estos desafortunados eventos producen serias consecuencias. Quizá la gente que vive en ciudades como en la ciudad de Rosario percibió el evento de los incendios exclusivamente por el humo en sus ojos y las molestias para respirar, pero quizá la deforestación en los bosques chaqueños que nos quedan no la hemos percibido como tal, no son tan fáciles de percibir. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sacamos árboles? Porque esto no es solo de la provincia de Santa Fe ni de Argentina, es un evento antropogénico de nivel mundial. Esto ocurre en el Amazonas, ocurre en bosques de Bolivia, ocurre en Paraguay, ocurre en otros países del mundo también. Ocurrió en Australia, por ejemplo, que es un ejemplo típico de lo que les voy a comentar ahora, que son algunos de los 3 factores más severos que provoca la deforestación. En Australia se deforestaron millones de hectáreas. ¿Qué empezaron a ver los australianos? Que resultaba que las napas de agua comenzaban a subir y se salinizaba todo ese suelo. Bueno, eso es producto ¿de qué? De que cuando nosotros teníamos una cobertura boscosa impresionante, la quitamos un montón de seres vivos que transpiran, que retienen el agua en sus hojas y que las evaporan lentamente, que retienen también el agua en sus hojas, en las ramas y en el tronco, y entonces la escorrentía es lenta. Cuando todo eso se pierde, la evaporación y la transpiración de las plantas, toda esa masa de organismos vivos dejaron de hacerlo. ¿A dónde fue el agua?
Entonces el balance hídrico en esa situación es terrible porque lo que llueve directamente baja. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos ningún organismo que utilice ese agua. Y si tenemos un cultivo como la soja, que es un cultivo que no demanda tanta agua, como pasa acá, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una suba de las napas de agua. Quizá ahora que estamos en un periodo de sequía, que de esto vamos a hablar luego, no lo notemos tanto, pero sí en Argentina ya hay serios indicios de esa suba de napa de agua por exceso de agriculturización. Un caso típico, por ejemplo, es el que presentó Jobashi en Río Nuevo, que es un video espectacular, donde en San Luis apareció un río nuevo, por ejemplo. Y nosotros tenemos muchos casos como la laguna La Picasa y otras lagunas que han subido de nivel, o directamente el sur de Santa Fe, que es la Pampa de las Lagunas, que tiene periodos terribles en que, por ejemplo, no se puede ni acceder a las escuelas rurales por los caminos, por el estado en el que están, por el tremendo ascenso del agua. Eso es uno de los eventos que provoca la deforestación masiva. Otro de los eventos que un poco lo mencioné es que al no tener toda esa cobertura boscosa o inclusive cobertura también de pastizales, el agua, cuando hay lluvias intensas, pasa directamente y escurre hacia los sectores más bajos con alta velocidad. ¿Qué ocurre con eso? Los sectores más bajos suelen a veces estar ocupados por urbanizaciones. Y nosotros tenemos muchas urbanizaciones en sectores bajos, por ejemplo en los alrededores de Rosario. Entonces, cuando llueve mucho se inundan. Eso ocurrió en el año 2003 en la ciudad de Santa Fe. Fue uno de los eventos terribles que sufrimos en nuestra provincia. Otro tercer evento que tiene que ver con modelos que se han publicado en el año 2014-2015 por algunos científicos en la revista Nature, por ejemplo. Son modelos que decían que cuando las masas de aire que vienen del norte de Sudamérica pasan por Brasil, pasan por toda esa super mata que está transpirando, respirando, que tiene toda esa vida, esa masa de aire pasa, llega a la zona del Plata, o sea, nos llega a nosotros, y llega con lluvias. Bueno, cuando tenemos una disminución de esa mata boscosa de, por ejemplo, un 40% menos de toda esa selva, el aire pasa, pero no se lleva tanta humedad. Por lo tanto, nos llega aquí menos lluvias. Probablemente estos eventos que estamos sufriendo ahora de 2 años de sequía, combinados con Niña, probablemente tengan que ver con el problema de la sequía que estamos sufriendo en este momento. O sea, no nos llegan masas de aire húmedo que precipitan luego en toda nuestra zona del litoral argentino. Así que los servicios ambientales que nuestros bosques nos proveen son realmente fundamentales para la vida humana y para todo tipo de vida. O sea que nosotros tenemos que valorar profundamente la presencia de árboles, tenemos que tratar de que se detenga la deforestación, que se detengan los incendios, intencionales o no, pero tenemos que tratar de lograr una protección para nuestros ambientes, porque en realidad nosotros podemos como ecólogos o como ambientalistas preocuparnos muchísimo por la biodiversidad que estamos perdiendo, por los animales, por las plantas que no están más, que están en peligro de extinción, como el quebracho colorado, que en cualquier momento lo vamos a ver en un museo. Pero aparte de eso, también tenemos que preocuparnos por la calidad de vida que nos merecemos como habitantes del mundo y como habitantes de nuestro país. Todos nosotros nos merecemos tener un ambiente sano, un ambiente en donde tengamos árboles y donde podamos a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos decirles: yo planté árboles, yo estuve acá, yo detuve esta deforestación, yo estuve trabajando por tu futuro.